Ahora sí. Ya. ¿Estamos listones? Sí. Voy a pasarme acá. Ya. Y ahora me paso acá. Submitir. ¿Pusiste la cuenta regresiva? No. Pero tiramos nomás, pues, ¿no? Del principio o seguir ponemos. Sí, no, dale. No, está bien del principio, no. Digamos como por ser. ¿Me entendido, no? Sí, dale, está bien. Hoy de 2 minutos. Muy buenas tardes, estamos comenzando un nuevo episodio de nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Le damos la bienvenida a todos los que nos estarán siguiendo por Facebook Live, ¿no es cierto? Donde transmitimos cada jueves a las 19:30 horas nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Así que doy la bienvenida a mis amigos, Natán y Andrés. Como cada jueves estamos reunidos para este nuevo episodio. ¿Cómo están, chiquillos? Muy bien. Lamentablemente el internet no nos está Está acompañando jugando una mala tanto pasada. hoy día, pero todo bien. Hola de nuevo para los que alcanzaron a ver los El saludo primeros anterior. minutos del No vieron programa. nada, No vieron nada, vieron sí, nada, no se han claro. perdido de nada. Sí. Y estamos listos ya para este episodio número 25 de nuestro programa Esperanza en lo Invisible. Hemos tenido episodios, como siempre digo, bien interesantes, bien conversados, algunos más largos que otros, ¿no es cierto? Con harta interacción en algunos programas. Y esperamos que este episodio también tengamos muchos comentarios de los que van a estar viéndonos hoy durante el programa que estemos desarrollando en vivo y también a lo largo de la semana, porque creemos que es un tema bien importante. Y el episodio número 25 tiene por título: ¿Pastores deben apoyar a políticos? Esa es la pregunta que intentaremos abarcar desde distintos, no sé si ángulos, del ángulo bíblico siempre, pero distintas posturas en relación a la respuesta que podemos dar a esta pregunta, pero más que La respuesta bíblica. más que posturas, tiene que ver con abarcar todo este tema político en el cual estamos sumergidos, producto de también las elecciones que tenemos este domingo y al cual motivamos a todos nuestros compatriotas, cristianos, no cristianos, evangélicos, no evangélicos, católicos, no católicos, etcétera, etcétera, a ir a votar este domingo 19 en el lugar donde te toque, como nuestro amigo Natán que tiene que viajar a Santiago, ¿no es cierto? Nosotros votaremos aquí en Pichilemu, hicimos el trámite, ¿no es cierto? Así que vamos a votar acá, pero les motivamos a ser parte de las votaciones este día domingo y poder hablar de estos temas con autoridad, entre comillas, de decir, bueno, voté y puedo plantear mis opiniones, pero vamos a estar hablando de este tema. Les invitamos a compartir este programa, a dejar sus comentarios, sus opiniones, sus saludos. Creo que todos tenemos opiniones en relación a este tema de la política y en relación a nosotros como cristianos, que de repente dividimos este tema y como la política para un lado y nosotros para el otro. Y eso ha traído, creo, mucho daño y bueno, vamos a estar hablando de esto en nuestro programa. Así que comenzamos. Ahora sí que sí. Ahora sí que sí. Está funcionando como avión. Sí, no. Obviamente es un tema bastante controversial y en estos días salió hace poco un pastor David Ormachea, dando su apoyo por un candidato político que va a estar en estas próximas elecciones. Entonces eso generó algo de controversia, movió el piso a algunos, opiniones, sí. y eso en parte es como tiene que ver con la conversación que vamos a tener hoy día. Y bueno, lo que dijo el pastor básicamente es que que José Antonio Cast era el mejor candidato para nosotros como cristianos, que estamos a favor de los valores de la familia y tantas otras cosas. Llamó a la gente a votar por José Antonio Cast. Y esto ha generado diferentes opiniones al respecto. Una opinión negativa, por ejemplo, aquí leo un comentario de Facebook
que alguien publicó debajo del artículo que hablaba de esto. Dice, la verdad me sorprende y no necesariamente de buena manera esta militancia política de David Ormachea. Soy de los que cree que los creyentes en Cristo sí estamos llamados a tener un impacto en la política y la sociedad de nuestras naciones, pero no como militantes de partido o un candidato determinado, sino más bien como instrumentos extensores del reino de los cielos, siempre colaborando con el presidente de turno, sin importar quién éste sea, en la medida de que su régimen así lo permita. Ujú. Ahora, este es un comentario interesante, y esto es uno de esos temas donde uno realmente puede ver y yo me puedo imaginar una cierta diversidad de opinión. Porque una cosa es el punto, en principio, si los pastores deberían, especialmente desde el púlpito, ser como militantes de un partido político o de un político en particular. Y otro es, si un pastor debería dar su opinión. Porque al final, hoy en día, las críticas que está recibiendo David Ormachea, en gran manera es porque dio su opinión. Ahora, lo que lo hace un poquito más complicado es que esa opinión era en un video oficial del candidato, Claro. con el logo y Ujú. con todo eso, ¿cierto? Pero al final de cuentas, el hecho de que un pastor dé su opinión en cuanto a una elección en sí no me parece algo problemático. Sí me parece un problema si eso empieza a ir más allá. Si, no sé, los pastores de un modo empiezan a integrar como parte del lobby de cierto candidato, bueno, lo más irónico de todo esto, porque escuché muchas críticas de cristianos, muchos de ellos que eran un poco más de izquierda, ¿cierto? Claro, del otro lado. Criticando al pastor, pero lo más irónico es que la izquierda es el rey de esto, ¿cierto? De tener su lobby, de tener su grupo de trabajadores, su unión de esto y lo otro, y cuando uno es parte de una de estas cosas y cuando es momento de votar, ahí tiene que los dirigentes ahí tienen que sacar a su gente para votar según lo que ha sido acordado. Entonces, veo bastante hipocresía en esa acusación por un lado. Pero por otro lado también veo que es importante resguardar el púlpito en el sentido de no simplemente o meramente ser una plataforma para un candidato político en particular. Ahora, eso no significa que el púlpito no debe ser usado para hablar de cosas que el mundo hoy en día considera político. Porque el problema es que hoy en día todo es político. Entonces, las personas entienden este concepto de que sí, los pastores deberían como resguardar ciertas cosas, y el problema es que dicen, pero no, pastor, usted no puede hablar sobre el aborto, porque el aborto ahora lo consideramos político, no puede hablar sobre la educación porque es un tema político, y el problema es que al fin como que se empiezan a encerrar tanto, donde no quedan muchas cosas de lo cual se puede hablar, porque al final es todo político. Entonces yo creo que en una situación ideal, un pastor debería poder entregar las herramientas a la gente de su iglesia, ¿cierto? Porque honestamente, llegando a esta elección, yo creo que si los pastores hubieran estado hablando con claridad en cuanto a el tema del aborto, el tema de la sexualidad, el tema de la economía, en cuanto al rol de gobierno, el rol de la familia, el rol de la iglesia, esta separación de poderes, si pastores hubieran estado predicando todas estas cosas con claridad,
no sería necesario decir, hay que votar por este candidato o este otro, porque especialmente en estas elecciones está bastante, no es tan complicado saber qué candidato encaja en una visión cristiana. Ujú. Ahora, el problema es que muy pocos evangélicos tienen una visión cristiana política, finalmente. Claro. Y de hecho, probablemente algunos al escuchar estas palabras están ofendidos en cómo se atreve a decir que hay una visión cristiana política, ¿cierto? Porque hay derecha e izquierda y bueno, cada uno es como ir a comprar helado, a alguno le gusta de chocolate, ¿cierto? Otro le gusta el helado de menta. Cada uno tiene que optar por lo que le gusta. Pero a tomar esas decisiones sin estar informados en cuanto a una visión política desde las Escrituras es una muy mala idea. Y finalmente terminamos por un lado en una apatía política, donde finalmente no nos interesa, no tiene mucho que ver con nosotros. Total, nosotros somos evangélicos, no somos de este mundo, lo que pasa en este mundo no nos interesa, aparte de predicarle a las almas, no tiene mucho que ver con nosotros. Y esa es una visión muy fuerte y muy común hasta el día de hoy. O por otro lado, caemos en este concepto como la teología de la liberación y tantas otras cosas, donde finalmente los cristianos hacen una alianza con finalmente estas ideologías revolucionarias que son de raíz anticristianas y de raíz una rebelión en contra de la palabra de Dios. Entonces es importante como mantener, por un lado, esa diferencia de no solamente estar como abogando por un candidato específico y no caer en eso de ser como un jugador político más, pero por otro lado también hay que reconocer que el cristianismo no es y no debe ser ambiguo en cuanto a estos temas. Uh-huh. Sí, vemos marcado mucho esa tendencia, tanto de una iglesia activista social, ¿no es cierto? Lo que tú hablabas, Natán, de esta teología de la liberación, que no encontramos, o no es una alternativa teológica que encuentre apoyo en la Escritura, y no es algo que podamos usar como fuera del contexto de la Escritura y que podamos abrazar como estas iglesias revolucionarias, pero revolucionaria no en un sentido del evangelio, sino en un sentido social, casi como asociándonos mucho a un partido político específico. Y también vemos otro tipo de iglesia en relación a la política más fundamentalista, que de partida ya se desmarca y dice, nosotros no podemos mezclarnos con la política, nosotros no queremos saber nada con eso. Y ocupan ejemplos como Jesús no se involucró en política, Jesús en estos tiempos no diría por quién votar, o Jesús en este tiempo o en su tiempo no fundó un partido político. Pero también tenemos una perspectiva bíblica y balanceada dentro de la política, la cual cada uno de nosotros debemos mirar y debemos desarrollar. Porque yo creo que cada uno de nosotros, sobre todo en el contexto latinoamericano o de nuestro propio país como Chile, hemos enfrentado circunstancias familiares e históricas en relación a la política, como el golpe de Estado, ¿no es cierto?, en nuestro país, la dictadura, que algunos le llaman gobierno, dependiendo una vez más de cada lado, ¿no es cierto?, pero de la dictadura, ¿no es cierto?, y de todo ese proceso que ha hecho que nosotros nos marquemos en un lado o en el otro, y que no hay dentro de ese conflicto, hablando específicamente de nuestro contexto, de nuestro país, y que se da también en otras naciones que han pasado por estos procesos de dictadura, y que nos impide muchas veces tener, como tú decías, Natán, una visión, una perspectiva cristiana de la política, porque estamos marcados, aún siendo cristianos, dentro de esta tristeza o de este dolor por familiares que han muerto durante esta época, por personas que han sido perseguidas, que tuvieron que abandonar el país. Y muchas veces esas vivencias de nuestro pasado son más fuertes que el evangelio en nuestra vida, y eso como cristianos no puede ser posible. Y eso como cristianos no puede ser la visión por la cual nosotros miremos la política hoy en nuestro país, sino que debemos estar alineados, como habla este tercer punto que yo decía, en una visión bíblica y centrada en el evangelio de Cristo y en cómo nosotros transmitimos esto dentro del contexto político de nuestras naciones.
Sí, y bueno, en este tema político es importante como ser personas que se mueven a base de principios y no necesariamente a base de personalidades, porque las personalidades vienen y van finalmente. Y podemos ver algún político en particular y decir, mira, esta persona parece que apoya nuestros valores y esto, lo otro, y después surge una situación que nos muestra algo muy diferente de la vida de esa persona y qué sé yo. Por ejemplo, ahora en los Estados Unidos hay toda una controversia eh, por la votación de un político, creo que se llama Roy Moore, que finalmente salió a la luz acusaciones de un acoso sexual a una joven hace como 40, 50 años. Entonces, es un hombre que por un lado parece reflejar los valores, pero después salen estos temas y de los que quizás lo estaban apoyando nadie sabía, o quizás, no sé, pocos sabían su pasado, pocos sabían esas situaciones, pero probablemente lo estaban apoyando por un tema de principio. Y ahí es donde, por ejemplo, cuando empezamos a hablar de instancias particulares, como la dictadura que hubo acá en Chile y toda esa situación, es complicado, porque es difícil separar las ideas de las instancias particulares, de las situaciones particulares. Y lamentablemente muchos asocian ideas con situaciones que vivieron o que seres queridos han vivido particularmente. Pero tampoco la solución es agarrarse y aferrarse de eso, porque si bien la derecha quizás tiene que lidiar con esta conexión con la dictadura y todo lo demás, es muy sencillo también ver el otro lado, ver la izquierda, Claro. o sea, ver los cientos de millones de personas que murieron en el siglo XX a causa del comunismo, a causa de los movimientos de izquierda. Entonces, tampoco es tan sencillo decir, no, yo soy del otro lado porque tiene las manos limpias. No, no Claro. tiene las manos limpias. Entonces, por eso finalmente tenemos que ser personas, yo creo, de principio ante todo. Tenemos que establecer como fundamentos. Y otra vez quiero decir que no es tanto un tema de derecha e izquierda. En otros programas yo he dicho, este concepto de derecha e izquierda salió de la Revolución Francesa. Esa revolución fue, entre otras cosas, una rebelión contra Dios. Eso fue muy explícito y fue muy claro. Entonces, en la Revolución Francesa, los que eran más radicales, que querían quemar todo y empezar de nuevo mañana, se sentaban en el lado izquierdo del pasillo, y los que eran también revolucionarios, pero un poco más moderados, se sentaban al lado derecho. Pero los dos eran revolucionarios, y es por eso que muchas veces en el lado izquierdo obviamente encontramos todas estas cosas, pero también a veces en la derecha encontramos estos principios anticristianos revolucionarios. Y uno empieza a ver a fondo que estas personas a veces son dos caras de la misma moneda. Entonces, en ese sentido, yo personalmente no me considero de derecha ni de izquierda, aunque generalmente los valores y los candidatos que más representan lo que yo creo que es una visión cristiana, generalmente son tildados de derecha. Generalmente. Y de hecho me atrevo a decir que en mi parecer una visión izquierda de política no tiene una defensa bíblica. Yo desafiaría a cualquier persona que quiere venir a tener esta conversación en estos programas, de hablar de la izquierda y en cuanto a si es compatible con la palabra de Dios. Yo creo, considerando su historia, considerando los fundamentos de ese movimiento revolucionario, creo que no es compatible con el cristianismo simplemente. Y en un sentido la derecha tampoco. Pero tenemos y es por eso mismo, tenemos que ver principios bíblicos para establecer
estas cosas. Y uno de los grandes problemas, especialmente con el tema de izquierda y este movimiento revolucionario, es que pone como estándar absoluto al pueblo. Pone como la vox populi, la voz del pueblo finalmente es Dios y decide lo que es bueno y lo que es malo. Ujú. Entonces eso es algo totalmente incompatible con nosotros como cristianos. Y también tiene este concepto de igualdad radical que busca distribuir las riquezas y busca quitar las riquezas de algunos y entregarlas a otros, simplemente. Y eso va en contra los mandamientos de Dios. No sé si algunos quizá han leído en alguna ocasión los 10 mandamientos. Hay un mandamiento ahí que dice no robarás. También hay un mandamiento que dice no codiciarás las cosas que son de tu hermano. Entonces, y finalmente, gran parte de estos movimientos políticos tienen como su raíz, tienen como el motor que los mueve es la codicia. Es vota por mí, porque si votas por mí, juntos vamos a poder quitarle la plata a los otros. Y finalmente hay promesas de gratuidad, hay promesas de todas estas cosas, pero eso tiene que salir de alguna parte, ese dinero. Ese dinero no cae del cielo. Y finalmente, a mi parecer, estos movimientos de izquierda toman recursos de otros de una manera indebida y que va en contra la palabra de Dios, y porque la palabra de Dios claramente respeta el derecho a la propiedad. Estos son puntos que no se hablan tanto como cristianos, porque finalmente mucho de la política evangélica estamos reaccionando 30 segundos antes de la hora que tenemos que salir a jugar. Estamos armando algo a último momento y por esa razón ya cuando la cosa se pone demasiado loco, cuando están hablando de matar bebés, cuando están hablando de que ahora los niños pueden decidir si son niños o niñas, cuando ya empezamos a hablar de cuando los cristianos ven la locura total en la sociedad, ahí recién reaccionan y empiezan a pensar sobre estos temas. Pero obviamente todo esto necesita un análisis mucho más profundo y con más tiempo. Sí, y bueno, esto nos lleva mucho a considerar realmente nuestra visión cristiana y bíblica en relación a la política, a cuáles son nuestras motivaciones, a cómo nosotros nos involucramos en este tema en relación a la política y a también ver el ejemplo de Jesús en relación al tema político. Porque muchos apelan a Jesús, a que Jesús no haría, no sé, campañas políticas en este tiempo, no se pondría la camiseta, no haría deditos con los dedos, vote 2 o el número que sea, ¿no es cierto? Pero sí vemos que el mensaje de Jesús afectó la vida política, afectó la vida social de su época. Entonces nosotros como cristianos no podemos abstraernos y decir, bueno, que la política siga su curso y que vaya a la destrucción nomás porque son todos pecadores, etcétera, etcétera, sino que aún vemos en Jesús que afectó profundamente la vida política, como decía, y afectó todo lo que rodeaba en relación, o sea, las autoridades, tanto religiosas, pero también a las autoridades, porque muchos de los, podríamos decir, partidos religiosos eran partidos políticos de la época. Ajá. Y el mensaje de Jesús afectó. Entonces nosotros, no, como tú dices, Natán, no podemos ahora que se están levantando como, que ahora sí nos sentimos atacados, ¿no es cierto? Es como, ahora me tocaron como la fibra, entonces ahora tenemos que una reacción por sobre lo que está ocurriendo y intentamos, entre comillas, muchas veces pareciera que estamos dando como manotazos de ahogados como cristianos, muchas veces sin una base sólida, porque hemos perdido también de vista la historia de la iglesia cristiana y cómo se involucró dentro de la política. Por ejemplo, los libros que leímos hace algunos meses, ¿no es cierto?, en el tiempo de estudio que tuvimos de Abraham Kuyper y de las conferencias del calvinismo, ¿no es cierto?, y que hablan en relación a la política. Ya muchos ya apagaron el computador, pero no importa. Pero les motivamos a leer ese libro porque más que hablar de Calvino en sí, habla mucho de una visión bíblica, una visión cristiana
de la política y cómo Mm. nosotros tenemos que verlo. Y muchas veces nosotros como cristianos no estamos preparados para enfrentarnos en relación a este tema de la política específicamente, porque hemos decidido desmarcarnos de esto y pensamos que la vida espiritual o la vida hacia dentro de la iglesia tiene que ver con otras cosas y no con política. Pero nuestro mensaje y el mensaje, más que nuestro mensaje, el mensaje del evangelio y el mensaje de Jesucristo trasciende por sobre la vereda de izquierda, derecha, de centro, trasciende por sobre todo esto. Y nosotros debemos estar preparados para que nuestro mensaje, el mensaje del evangelio, trascienda en medio de la política. Y esto es realmente profundo y algo que nuestra nación necesita. Algo que nosotros como cristianos necesitamos para sanarnos primeramente, ¿no es cierto? Y para poder predicar el evangelio a cada área de la sociedad, como muchas veces hablamos, decimos, bueno, tenemos que redimir o tenemos que evangelizar cada área de la sociedad, pero cómo estamos llevando ese mensaje en esta esfera específica como es la política. Sí, no, es importante tener todas estas cosas en cuenta cuando estamos como hablando de estos temas, porque si no conocemos toda la riqueza de nuestra historia cristiana y cómo han interactuado con cosas en el pasado, si no entendemos el fundamento de la civilización occidental, que de cierta parte todavía quedan algunos vestigios de eso, que tenía como fundamento el cristianismo, vamos a caer en el error de simplemente ser parte de los revolucionarios. Uh-huh. Y es increíble realmente ver qué tan bajo hemos caído, lamentablemente, como iglesia en cuanto a estos temas, a ignorar el pasado y intentar arreglar las cosas a último momento, Claro. intentar simplemente acudir a lo que tenemos a mano, casi. Y en ese sentido, volviendo un poco al tema del pastor David Ormachea, yo creo que en estricto rigor lo que él hizo específicamente quizás no era lo mejor, pero por otro lado, por lo menos hizo algo. Porque finalmente son quizás los hombres que son más criticados son los que dan paso como drástico a veces. Uh-huh. Pero los hombres que son como ratoncitos silenciosos, que se quedan atrás, que no matan ni una mosca, no son criticados, Uh-huh. ¿cierto? Porque claro, no criticas nada, no das tu opinión, es fácil pasar piola en ese sentido. Claro. Entonces, por un lado, creo que en cuanto a un foul técnico, yo quizá no estaría en acuerdo con lo que hizo, pero en cuanto al hecho de que por lo menos hizo algo, yo apoyaría en parte lo que él hizo, solamente quizá lo hubiera hecho un poquito diferente en ese sentido, y es por eso que estas cosas, como digo, no son temas tan sencillos, porque cuando uno, no sé, digamos que uno tiene que tomar una prueba y empieza a estudiar 5 minutos antes de la prueba, por ejemplo, uno va a cometer errores, Claro. porque tiene 5 minutos. Sí. Y entonces, como mencioné, siento que como evangélicos estamos a veces haciendo todas estas cosas a último momento. Ahora, también creo que muchos de los que critican al pastor, como mencioné, lo están haciendo de una manera finalmente buscando sus propios intereses. Una de las críticas que no entiendo realmente, pero lo he escuchado varias veces, y lo menciono porque esta es una crítica que no solamente cae por el hecho de que él lo hizo de una manera específica. Esto es una crítica que he escuchado a algunos evangélicos hacer y aplicaría para cualquier pastor, para cualquier cristiano que tiene una posición visible en compartir su opinión, finalmente. Y alguien dijo que finalmente el hecho de que este pastor dijo, mira, yo voy a votar por esta persona, yo creo que esta persona es el mejor candidato, que eso está atentando contra
la libre conciencia de las personas. Esto lo he escuchado, en los últimos días lo he escuchado por lo menos unas 5 veces de diferentes personas. No, que esto atenta contra la libertad de conciencia. Y a mí esa acusación en particular me parece bastante extraña. Porque claro, si el pastor, no sé, estuviera yendo a la casa de las personas con un bus diciendo ya te subes y aquí vas a votar por como lo hacen, como históricamente han hecho muchos movimientos de izquierda. Si el pastor estuviera haciendo eso, claro, ahí podríamos decir ya está atentando en cierta manera contra la conciencia de las personas. Pero simplemente expresar su opinión y decir, mira, ¿saben qué? Yo voy a votar por esta persona. A mí, yo no sé por qué eso estaría atentando contra la conciencia de la persona, a menos que uno está bajo la impresión de que tiene que hacer todo lo que dice el pastor, claro. Y si el pastor tiene zapatos negros, uno también tiene que tener zapatos negros y todo lo demás. Yo creo que algo por ahí puede ser que vaya el tema, pero aún así lo encuentro ilógico. Pero por el tema de la influencia que tienen los pastores, y como David Ormachea tiene harta influencia en el mundo cristiano, como algunos piensan, ok, si lo que él diga muchos lo van a querer hacer. Pero ya eso es como decir, no sé, la gente que admira a la presidenta, y todos saben que la presidenta va por Guillén, entonces va a decir, entonces lo que diga la presidenta voy a hacer. Es exactamente lo mismo. En cualquier condición de liderazgo se da claro. esta señal y es algo normal, pero eso no significa que esté atentando en contra de la conciencia de una persona, creo yo. Y más encima yo creo que es importante decir que el hablar o el no hablar, las dos cosas comunican finalmente. Claro, entonces también. todos estamos en diferentes posiciones de tener una voz, de tener una plataforma, todos, especialmente hoy en día en Facebook y todos tienen una plataforma, sea grande, sea pequeña. Entonces lo que uno dice o lo que no dice comunica finalmente. Entonces no es algo que, y eso es lo más irónico, cuando yo estaba escuchando unos jóvenes evangélicos en la radio el otro día hablando de este tema, y lo más irónico de sus comentarios, porque está diciendo, no, cómo es pastor, cómo está usando su plataforma para hablar de la política y para criticar o para apoyar un candidato. Yo estaba pensando, bueno, estas personas al criticarlo están usando su plataforma para comunicar sus ideas a las personas que lo quieran escuchar. Entonces esa es la gran hipocresía de esta situación. Seas pastor, sea locutor de radio, lo que sea tu trabajo, tienes una plataforma y la estás ocupando de una forma u otra. Entonces yo creo que es totalmente importante ver y darse cuenta que no es una pregunta de si voy a tener una opinión política o no. No, de todas formas uno está comunicando. Quiero leer, está aquí leyendo un poco de un blog que un hermano estuvo mostrando y es bien interesante lo que se escribe. Dice que lo que ningún cristiano debe hacer, sobre todo si es un pastor, en relación a lo que estamos hablando, maestro o que ejerce algún tipo de liderazgo, ni mucho menos alguna institución, es promocionar a un candidato determinado y llamar a votar por él, porque representaría los valores y principios del pueblo de Dios. Eso genera una cooptación clerical comprometiendo la conciencia de los demás creyentes. Ningún sujeto o institución puede arrojarse la representatividad de la comunidad o de la iglesia evangélica, cosa que no existe. Nosotros no tenemos representantes amplios, no tenemos papas, ni tampoco un solo corpus doctrinal entre las iglesias del país. La Biblia, además, no presenta un programa político sólido y cerrado, sino principios con los que se puede construir discursos susceptibles de estar marcados por la diversidad. Es allí donde se pasa de lo teológico y lo político a lo ético. Debemos responsabilizarnos de lo que decimos, siempre a título personal, nunca a nombre de la comunidad, dispuestos a responder preguntas a dudas honestas, rendir cuentas cuando corresponde y pedir perdón cuando hemos ofendido a los demás. La verdad siempre camina con el amor, Efesios 5:15, y es inconsistencia teológica disociar aquello que debe caminar unido siempre. Y yo creo que a veces es
bueno, ya que hemos tomado el ejemplo del pastor David Ormachea, ¿no es cierto?, que salió en esta franja electoral, cadena nacional para todo Chile, a un horario donde toda la gente está pegada al televisor, y yo creo que eso creó la caja de resonancia es mayor. Porque que un pastor, no sé, hable de su púlpito, por ejemplo, o de su propio WhatsApp o de su propio Facebook, es como, bueno, la gente de tu iglesia te puede decir algo, qué sé yo, o tu comuna, que si eres un poco más conocido. Claro. Pero la caja de resonancia que tuvo este comentario del pastor, y creo que, bueno, no sé si es la primera vez, pero en una franja electoral que saliera, causó mucho mayor revuelo a todos los que mencionaban que un pastor no puede involucrarse en esto, ¿no es cierto? Pero yo creo que de repente esa dicotomía o esa ambigüedad es la que nos lleva muchas veces a caer en este tema de la política, a no saber cómo estamos hablando, a no saber cómo hacerlo muchas veces. Yo mismo pienso como pastor, ¿qué hago de repente en una predicación? Me paro el día domingo y digo, hermano, ya hay que votar por este candidato, por lo mismo los manotazos de ahogados que muchas veces pensamos. Y pensamos, bueno, ahora estamos, la votación el domingo, entonces hoy día en la reunión tengo que motivar a la gente o decirles. Pero si nosotros nos preparáramos dentro de este tema y estuviéramos claros en la sana doctrina, estuviéramos claros en el Evangelio, sabríamos cómo votar, por decirlo más específicamente. Sabríamos cómo conducirnos dentro de esta esfera de política y en la cual no transar como iglesias, y en lo que muchos hablan del cuidado ético o del cuidado pastoral en este sentido, del liderazgo de una congregación y todo, pero sabríamos cómo actuar frente a estas circunstancias y no caeríamos en excesos, como estamos hablando un poco lo que consideramos en relación al pastor David Ormachea, pero que tampoco creemos que en un sentido es negativo, más allá de la forma de cómo se dio, sino que estamos viendo de que no ponemos nuestra esperanza en un hombre específico y decimos, él representa a la iglesia, como levantar y decir, bueno, este hombre representa a la iglesia. Aún pasándonos a nuestro lado del punto de vista de los políticos cristianos, que hoy día vemos, a diferencia de muchos otros años, se habla de la bancada evangélica. Dijiste que hoy día vemos. ¿Sí? Es que sonó como que hubiera dicho que hoy día habemos. Como que hoy hubiera día vemos sido un candidato político. Claro, hoy día habemos, claro, vote por mí. No. Que hoy día vemos de vista, de ver, ¿no es cierto? Y que ahí vemos hasta una bancada y que hasta en un proceso de tiempo hubo hasta un posible candidato presidencial, ¿no es cierto? Que estuvo juntando firmas para poder serlo. Pero vemos gente que se está tirando a diputados, a senadores, a core, ¿no es cierto? Que este año vamos a votar por los core de cada región. Y que toman su identidad, podríamos decir, como cristianos, como para atraer a otro. Ahora, mi pregunta, ¿cuál es esa línea? ¿Cuál debe ser nuestro rol como cristianos? Y lo planteo dentro de la política. ¿Cómo debemos conducirnos como ya no ni siquiera como el voto, que es lo que hemos estado hablando, por quiénes vamos a votar, sino como actores dentro del área política, como políticos dentro de nuestro ambiente? ¿Cómo deberíamos movernos? ¿Deben haber candidatos cristianos dentro de nuestro círculo político? ¿Qué piensan ustedes? Bueno, primeramente quiero interactuar un poco con los comentarios, con el comentario del blog que leíste, porque creo que es importante aclarar unas cosas ahí. Porque el hermano que escribió eso lo puedo entender en un sentido, de decir que no hay que el cristianismo no, si no me equivoco, dijo que el cristianismo no se basa en un sistema político específico, sino que se basa en principios. Ahora, si él con eso se refiere a que el cristianismo puede funcionar dentro de una monarquía, dentro de una democracia, dentro de una serie de diferentes arreglos específicos, claro, yo estaría de acuerdo con eso, pero decir que hablar de una especie de agnosticismo político para nosotros como cristianos, hablar de un cierto relativismo, yo creo que ese es uno de los grandes problemas que hemos vivido como iglesia, y yo rechazaría esa tesis. Yo no creo que la Biblia no es clara en cuanto a la política. Yo creo que los cristianos, por diversas razones, algunas tienen que ver con su visión del futuro, algunas tienen que ver con otras cosas,
han entrado en un relativismo en cuanto a estos temas, porque han empezado a pensar, lo único que importa, el mundo es un barco que se está hundiendo, lo único que importa es salvar unas almas, y el barco que se hunda nos da lo mismo. ¿Para qué vamos a pulir el bronce en un barco que se está hundiendo, como dijo el gran evangelista D.L. Moody alguna vez? Entonces, hay esta cierta agnosticismo político que veo expresado en esto. Es como, bueno, como nadie tiene la verdad en cuanto a esto, cada uno que haga lo que le parezca mejor, finalmente. No nos metamos en estos temas, y es por eso que un pastor no debería meterse en estos temas. Y es por eso, si está hablando de la mecánica de la política, claro, puede haber una diversidad de caminos por ahí, ¿me entiendes? Puede haber una monarquía que glorifica a Dios, también puede haber una democracia que glorifica a Dios, y puede haber lo opuesto también. Pero creo que relativizar demasiado el tema es uno de los grandes problemas que hemos tenido como cristianos. El otro día estaba escuchando a un pastor liberal, luterano, hablando en una entrevista, y dijo, hablando de este tema del aborto, y era como, bueno, yo no puedo decir algo absoluto ahí porque uno tiene que estar en la situación para saberlo, ¿me entiendes? Entonces, a veces hay esta cierta actitud. Y especialmente cuando hablamos de temas económicos, temas de derecho a la propiedad y tantas otras cosas, muchos dicen, bueno, nadie sabe, nadie tiene la respuesta, la Biblia no es clara, dicen todo este tipo de cosas, y creo que eso es peligroso, y eso es parte de lo que nos tiene en esta situación tan precaria en este momento como evangélicos. Entonces, en reacción a eso, veo muchos evangélicos que quizás no ven que la situación está mal y sienten que tienen que hacer algo. Claro. Y honestamente, yo respeto más a esas personas que están haciendo algo. Respeto mucho más a esos que a las personas que están sentados en la banca diciendo, ese pase no me pareció exactamente correcto, y que están, ¿me entiendes? Como, bueno, desde una perspectiva teológica, política, no podemos hablar de absolutos en cuanto a estos temas. Esa actitud me parece parte del problema, no parte de la solución. Muy bien, tú puedes dejarnos tus comentarios, tus dudas, tus preguntas en relación a nuestro episodio número 25 y el título de Pastores deben apoyar a políticos. Puedes comentar, ahí tenemos algunos comentarios, ¿no es cierto?, que alcanzo a ver en la pantalla. Dice Robinson, yo creo que la política es sucia y por mi parte hay que ser reservados. No sé si estoy mal. Saludos. Y puso saludos, chiquillos, súper bueno el programa. Y tenemos algunas personas que se han unido, ¿no es cierto? María Teresa, Raúl Parada, Abu Daniel, Alejandra Ortiz, ¿no es cierto? Tenemos varios que están viendo el programa. Así que ahí puedes dejarnos tus comentarios, ¿no es cierto? Bueno, ahí hemos ido respondiendo un poco a lo que Robinson plantea en relación a este tema de la política. Y vamos a seguir respondiendo dentro de lo que podamos sus dudas, sus preguntas, y también leyendo sus comentarios, siempre, como ya está de moda decir, con respeto, ¿no es cierto? Porque ahí no va a faltar el extremista político y puede salir con una gran frase que la censuraremos en el temor del Señor. Probablemente deberíamos decir, si van a escribir como 10 párrafos, todos unidos, sin separaciones, no nos va a alcanzar. Claro, no vamos a alcanzar. Pero si escriben corto, vamos a alcanzarlo. No, y me parece, creo que tiene razón Robinson en su comentario. La política es sucia, pero eso es porque los seres humanos somos sucios. Los seres humanos somos pecadores. Y cuando entramos a este ámbito donde hay poder involucrado, hay que a veces ponerle paño frío a la cosa, hay que entrar, por eso tener principios antes de llegar a la situación de estar escuchando los discursos, escuchar el lobby, las ventas, ¿cierto? Que te están intentando vender su campaña. Uno tiene que tener las cosas claras antes de llegar ahí, porque justamente
hay muchos problemas. Y creo que esto también nos ayuda a hablar del tema, ¿cuál es el rol de la política para los cristianos? O sea, porque en el mundo, en cuanto a por así decirlo, en el mundo revolucionario, la política es el Mesías. La política es el mecanismo por el cual vamos a ver una transformación como seres humanos, finalmente. Entonces, el método de transformación es a través del Estado, y por lo tanto el Estado tiene que cada vez ser más grande, cada vez abarcar más cosas y solucionar más problemas. Como cristianos, cuando vemos aquellas personas que han formulado sistemas políticos como desde una perspectiva cristiana, hay un entendimiento de la depravedad humana, un entendimiento de que el poder absoluto siempre va a corromper, y es por eso que en esas instancias, cuando las personas han buscado construir una política desde una perspectiva bíblica, han intentado poner límites al poder. Y eso es lo que hemos hablado en otros episodios, que el poder político solamente tiene que tener un principio y tiene que tener un fin. El gobierno no puede controlar todas las cosas. Y es por eso que tenemos claridad, como habla Abraham Kuyper, en la palabra de Dios hay esferas de autoridad. La autoridad política tiene un principio y tiene un fin, pero no es la única autoridad. También la iglesia tiene autoridad, la familia tiene autoridad, tiene un dominio, un espacio que le pertenece. Como individuos hay un espacio que es sagrado también, que es nuestro metro cuadrado, por así decirlo, donde nosotros como individuos tenemos autoridad. Y si ignoramos esas otras autoridades y pensamos que el Estado es todo, ahí es donde caemos en estos problemas, porque se enfoca demasiado poder en un lugar. Así que para mí es importante entender eso, que la política es sucia, pero se vuelve más sucia cuando uno entrega más poder. Se vuelve más sucia cuando hay... imagínate que en la política los sueldos fueran bajos, el rango de... O sea, antiguamente cuando ni siquiera habían sueldos muchas veces para los políticos, los sueldos eran muy bajos, pero cuando nosotros empezamos a tener estos sueldos millonarios y la gente empieza a ver, yo puedo ganar mucho más plata metiéndome en algo así que en otra cosa, eso ya es un grave problema, porque ya es como poner carnada para los lobos, finalmente. Entonces, obviamente, la cosa se vuelve atractivo para las personas. En cambio, desde una perspectiva cristiana, especialmente considerando en el contexto de la Reforma Protestante, el rol del gobernante es un siervo de Dios, es un servicio a la comunidad. Y esa palabra de servicio de un siervo a la comunidad en la política ya es casi... escucharlo ya nos da un poco de risa. Claro, es súper cliché. Pero eso viene de nuestras raíces cristianas, ese concepto de que tiene que ser un siervo. Es un llamado, una vocación. No es simplemente, mira, hay más lucas allá, así que me voy a instalar con una pega en el gobierno y voy a conseguirle pega a mis primos, a mis tíos y a los amigos, a la familia. Como es común hoy en día. Entonces, y es por eso que es chistoso esto, porque algunos políticos hablan de achicar el Estado y la gente inmediatamente empieza a llorar, pero ¿cómo van a achicar el Estado? ¿Qué vamos a hacer si achican el Estado? Bueno, si asumen sus roles que Dios les ha dado como familia, como iglesia, como individuos, van a estar muy bien. Sí. Y no vamos a tener muchos de los grandes problemas que tenemos simplemente porque el Estado se ha tomado demasiado territorio y demasiado poder. Y ahí citar, por ejemplo, Pablo, cuando habla de que no se avergüenza del Evangelio porque es poder de Dios, vemos la trascendencia del apóstol Pablo escrito en sus cartas,
cómo la predicación del Evangelio trasciende, un poco el ejemplo de Jesús que citaban delante, trasciende a la esfera política, trasciende a temas como la esclavitud dentro del contexto histórico del cual Pablo se desarrollaba o escribía las cartas, o cuando siempre se habla de Romanos 13 o de otros versículos, ¿no es cierto?, que plantean la soberanía de Dios por sobre el área o la esfera de la política. Y hablamos de que toda autoridad es puesta por Dios, y se ocupan mucho estos versículos. Entonces, si toda autoridad es puesta por Dios, entonces, bueno, hay que someterse al que venga, y tenemos que, y ese es un tema interesante también, que no me va a alcanzar a abarcar ahora, pero como tú dices, debemos mirar desde la Biblia, desde el Evangelio, el rol del Estado. Pero cuando nosotros ponemos nuestro corazón y nuestra esperanza en el bono que el Estado me pueda dar a fin de mes, de que en mi trabajo haga una mejor remuneración, o de que el Estado acomode a mis hijos en la educación, le estamos dando al Estado un rol que no le corresponde. Y por lo mismo que hablamos de no estar preparados en el Evangelio, de no estar sumergidos en la Escritura, es que no tenemos la visión correcta de cada una de las áreas de la sociedad en nuestra vida y en nuestro rol como cristianos. Y tomándome del contexto del episodio anterior de la educación, nos pasa lo mismo. Vemos que hablábamos de la educación y decíamos como la educación es casi como un ente absoluto. Entonces hay que enviar a los hijos al colegio porque eso es lo que todos hacen, seamos cristianos o no. Tienen que estar empezar en pre-kinder, kinder, la educación básica, educación media, universidad, porque eso es lo que hay que hacer y no hay nada que hacer en ese asunto. Muchas veces con la política tenemos la misma postura, es lo que hay, y después cuando Cristo venga todo se arregla y listo. Y ahí como descansamos y sigamos sentaditos en la iglesia y cantemos corito todos juntos. Pero tenemos una responsabilidad, tenemos un rol que no estamos desarrollando como iglesia y que va mucho más allá de estas elecciones. Porque no se trata solamente, bueno, ahora este domingo vamos a saber, bueno, primera, segunda vuelta, lo que sea, y en marzo también, pero no podemos hasta ahora, hasta que ya sepamos quién va a ser nuestro próximo presidente, ¿no es cierto? Y decir, bueno, aquí ya se acabó el tema. Y después esperar 4 años más y al siguiente finalizar el último año de mandato, vamos a empezar de nuevo con lo mismo y como a temblar y ver quién se acerca más a nuestras posturas y quién parece como mejor cristiano que el otro. Necesitamos tener bases sólidas. Y yo creo que a esto necesitamos incentivar y motivar nosotros como cristianos, como hemos dicho, no apartarnos, obviamente, y como Kuyper plantea en el libro que cité anteriormente, obviamente el pecado ha manchado todo, y ya más que manchado, ha corrompido profundamente todo en el hombre, y también como consecuencia la política o la educación que hemos visto. Entonces, la política necesita que nosotros prediquemos el Evangelio. Y eso parece como absurdo, es como, ¿cómo voy a predicar el Evangelio si el Evangelio tenés que ir a pararte en la esquina y ahí predicar el Evangelio? Pero no predicar el Evangelio a la política, no predicar el Evangelio a los políticos. Pero es lo que es el mandato del Señor y es lo que tenemos que hacer. Y es lo que vemos en la historia de la iglesia, de nuestra iglesia protestante. Lo vemos en la historia, lo vemos en los ejemplos que hemos citado de Jesús, del apóstol Pablo. Pero hoy no estamos predicando el Evangelio y nos estamos conformando solamente con buscar al que parece que tiene uno que otro dato, ¿no es cierto? Y que se acerca un poco más a nuestra postura. Pero yo creo que esto es aún mucho más profundo y necesita un cambio radical que solo es posible por el Evangelio. Solo es posible por la predicación del Evangelio. Así es. Sí, bueno, es importante... Vote por mí. Vote por mí. La frase. Es importante tener todos estos puntos en mente porque obviamente en unos días cada uno va a tener que tomar una decisión, va a tener que evaluar ciertas cosas y votar por un candidato finalmente. Y es por eso que tenemos un gran privilegio de tomar parte en esa decisión en este momento del mundo, en este momento como acá en Chile. Así que queremos también animar a todos a tomar eso en serio y a buscar tomar una decisión a base de la palabra de Dios y realmente eso es lo que estamos intentando en estos programas, es abarcar estos temas de diferentes maneras, claro, obviamente, y de manera parcial, porque obviamente todos estos temas hay libros muy grandes que uno podría estar leyendo sobre algunos de estos temas.
pero que cada uno pueda ir a la palabra de Dios y no ser seducido simplemente por qué candidato me va a dar más a mí. Porque finalmente en muchos casos, en la derecha y en la izquierda, hay personas votando por la persona que le va a dar más provecho. Entonces, y de hecho por eso muchos en la izquierda hablan de los que votan derecha y no tienen plata, son fachos pobres. Claro. Es como, no, tienen que unirse a nosotros porque colectivamente vamos a robar a los otros. Entonces, si no te unes a nuestro clan, eres un facho pobre, por ejemplo. Claro. Entonces, yo creo que, como dije antes, tenemos que votar primeramente por principio, no porque este millonario me cae súper bien o no porque esto y lo otro, sino porque primeramente mi autoridad es Dios. Y yo quiero honrar a Dios antes de otras cosas. Y si Dios le ha dado abundancia a una persona, yo no quiero violar la ley de Dios y codiciar lo que no es mío. Yo quiero estar feliz con lo que Dios me ha dado, con la familia que Él me ha dado, con las bendiciones, con los recursos que Él me ha dado, y no buscar usar un método político para quitarle a otro lo que Dios le ha dado a Él, finalmente. Entonces, yo creo que eso es un punto muy importante, pero lamentablemente muchas veces como cristianos no podemos ver más allá. No podemos. Yo recuerdo como hablando en el pasado en este pueblo con algunas personas que sobre estos temas y era chistoso porque después de hablar de todo eso era como sí, ya, claro, este candidato no tiene una visión en acuerdo con el mío, pero con el trabajo que tengo yo tengo que votar por él, porque él me va a dar pega, así que voy a votar por él. Ese tipo de actitud a mí me parece lamentable, pero es común para nosotros como cristianos, es común en la clase alta y es común en la clase baja. O sea, no es algo, porque el ser humano por ser pobre no es noble y por ser rico no necesariamente es ladrón. Y viceversa, ¿cierto? Por ser pobre no es ladrón y por ser rico no necesariamente es noble. Y tenemos que aprender eso, porque si no vamos a caer en el concepto marxista de la guerra de las clases y vamos a caer en este tribalismo de, bueno, a mi tribu le conviene esto, así que vamos por allá, simplemente. Y es bien importante, yo creo, el tema. Puede parecer hasta medio vano incluso la cosa de votar este domingo y la frase que uno siempre dice es como, es que mi voto no va a cambiar, entonces, no sé, ¿para qué voy a ir a votar? O si al final nadie sabe o nadie me ve, pero nuestro voto habla mucho, como estamos hablando, de la motivación de nuestro corazón. Es algo más que ir a marcar una línea por alguien y que eso no va a tener trascendencia. Habla mucho de quiénes somos, de nuestra identidad, habla mucho de nuestro corazón, de dónde está puesto nuestro corazón. Entonces, sobre todo que es algo donde nadie te ve, ¿no es cierto? Y si que tú no compartes con alguien, nadie va a saber por quién votaste. Tú puedes decir, no, yo voté por Juanito Pérez y nadie te va a decir nada, o nadie va a saber. Pero es como el ojo de Dios, así como allá asustando. El ojo del Señor está ahí, te está viendo. Pero porque habla nuestro corazón también, cuál es nuestra motivación. Y yo creo que esto es importante, como hemos estado hablando, no como cristianos. Porque yo no le puedo exigir a alguien que no ha escuchado el Evangelio o no tiene una relación con Cristo, ¿no es cierto? Hablarle, no sé, de perdonar, ¿no es cierto?, lo que ha vivido en su historia política o su familia. Pero nosotros, como cristianos, tenemos una responsabilidad de no votar por motivaciones erradas, equivocadas, no votar por estas motivaciones dolorosas como hemos citado del pasado de nuestra historia, no votar por esa codicia de lo que nos puede ofrecer el futuro. No ser comprado. No ser comprado finalmente, porque obviamente no estoy diciendo que es negativo que se planteen, no sé, proyectos para la iglesia evangélica, por ejemplo, como candidatos a lo largo de la historia han dicho, pero no es nuestra motivación para votar por ellos. Es como decir, bueno, es bueno porque somos considerados, pero no es porque este candidato nos ofrece esto y este otro no me ofrece nada, es que yo voto por él. Tiene que ser más profundo. Tiene que ver con nuestra cosmovisión bíblica de la política y nuestra cosmovisión bíblica del... ver la cosmovisión bíblica y también el evangelio, ¿no es cierto?, en medio de la política. Tenemos algunos comentarios, ¿no es cierto? Podemos
Dale. leer, Natán? Sí, le damos. Tenemos ahí a Raúl Parada Motul de Pichilemu, que nos escribe, dice, para mí la Biblia es mi absoluta ley. Muchos dicen la Biblia fue escrita por hombres, pero la ley también está siendo escrita por hombres. Tristemente la mayoría de los políticos son ateos, así que respecto a los valores morales me quedo con la Biblia y apoyaré a políticos que aún respeten la Biblia. Tenemos el comentario Muy bien, de Raúl. Gracias, Raúl, por escribirnos. También tenemos a la familia Lucero Spaisk. Bueno, ahí me corrigen, sí, es Spisk, ¿no es cierto? Alemán, Spinske. ¿sí? Entonces le damos saludos a los chiquillos. Dice, creo que hay que expresar por quién se quiere votar, a riesgo de equivocarse. Ejemplo, Pablo habló de honrar a la autoridad que directamente era Nerón, pero Juan en Apocalipsis le nombra como la bestia al mismo emperador. Yo voto 26, jijiji. Ahí quedamos colgados en el 26. Si nos puede explicar, Roberto, pero ¿por qué 26? No, me imagino que el número 26 el número tiene algún porque no es significado. que el cast es número 2, me imagino, y Claro, la persona, asociado- pero no sé quién es 26. Sí. Vamos a Pero buscar el candidato. y bueno, en cuanto a Apocalipsis, es un muy buen tema para otro día. Pero es bueno, en algún momento vamos a hablar Sí, de esas vamos a hablar. cosas. Lo mismo de Pablo, de honrar a la autoridad y que se supone que era Nerón. También es como... Claro, igual es ese tema. tema de Pablo es curioso y este es un tema que muchos tocan especialmente a veces, porque hay algunas personas, no estoy diciendo en este caso, pero hay algunas personas que son de la idea de no, y en parte son que las autoridades siempre hay que honrarlas, siempre hay que obedecer todo lo que dicen Ujú. y nunca hay que cuestionar el gobierno, Ujú. finalmente. Y esto era parte de la actitud, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, en la iglesia en Alemania, cuando Hitler llegó al poder, dijeron, bueno, Dios puso el poder acá y nosotros tenemos que obedecerlo simplemente. Y la iglesia lamentablemente tomó ese pensamiento en una dirección que fue muy deshonroso finalmente para el evangelio, porque hoy en día se puede mirar atrás y decir, wow, la iglesia de Alemania fue cómplice en gran parte con los nazis, simplemente por esta idea de, bueno, Hitler está en poder y por lo tanto tenemos que respetarlo. Y bueno, Pablo, muchos dicen que hoy en día no tenemos que cuestionar en temas políticos, porque mira, Pablo tenía el mismo Nerón de gobernador y él no lo criticó, él dijo incluso que hay que honrar y Nerón era un tipo horrible, y es verdad, Nerón por entretención iba por las calles golpeando personas, se vestía con pieles de animales y atacaba a la gente en la calle, mandó cristianos a morir al circo romano, o sea, era un tipo horrible realmente. Pero aún así Pablo no lo atacó. Ahora, pueden haber diversas razones de por qué Pablo no lo hizo. Y a mi parecer no debería ser el estándar para nosotros como cristianos. Y especialmente cuando consideramos toda la Biblia, consideramos muchas otras cosas en relación a estos temas. Pues tenemos una teología más profunda en cuanto a la resistencia, en cuanto a los cristianos y la política, y la Reforma Protestante desarrolló algo que era un poco más profundo en cuanto a estas cosas. Cuando vemos los hugonotes en Francia, cuando vemos incluso en Norteamérica, los puritanos que llegaron a Estados Unidos, tenían o John Knox, ¿cierto? En Escocia tenían una riqueza más profunda en cuanto a que el gobierno tiene límites, y ese es el punto. Porque el problema de la otra perspectiva es que básicamente asume que, bueno, si Dios le dio el poder, entonces el tipo lo puede hacer, ¿me entiendes? Y sin ningún límite a ese poder. En cambio, John Knox y otros reconocieron que no, el Estado tiene, el poder empieza acá y termina acá. Cuando se salen de esos parámetros, tenemos el llamado de corregir eso.
Así que, bueno, yo creo que ese también es un tema más amplio, Sí, pero es Amplio. importante tener eso en mente cuando vemos a un ejemplo como Pablo. Y también recordar que Pablo no tenía tampoco la habilidad de votar. Es que no nos gustó Nerón, entonces vamos a votar el día domingo por el cualquier nuevo otro. presidente de Claro. Roma, ¿cierto? Ajá. Entonces estamos en una situación un poco diferente. Ujú. Ya, sí. Muy bien, estamos llegando ya al final de nuestro episodio número 25. Solo motivarle a predicarse el Evangelio antes de votar este domingo, ¿no es cierto? A poder examinar nuestro corazón al momento de emitir esa línea, ¿no es cierto? Y glorificar a Dios también en medio de esta votación, como siempre estamos compartiendo, glorificar a Dios en medio de todo lo que hacemos y que esta votación sea por la motivación correcta y poder tener todos, como hemos estado hablando, todas estas opciones, poder pensar en lo que estamos haciendo en medio de esta votación de este día domingo. Les motivamos a seguir enviándonos sus comentarios. Damos gracias a los que han estado viendo nuestro episodio número 25. Se vienen interesantes episodios justo ya casi al final del año, así que tendremos ahí algunas sorpresas en relación a algunos hechos que Natán ha estado viviendo específicamente en estos días, pero vamos a estar hablando de eso posiblemente en el episodio que viene, Natán, ¿no es cierto? Vamos a ver cómo se va dando, pero ahí atentos cada jueves a las 19:30 horas a nuestro programa Esperanza lo Invisible. Comparta este programa, deje sus opiniones. Ahí está Roberto, ¿no es cierto? La familia Lucero 26 es solo una broma, nos dice. Y que Dios les bendiga a todos. Ya nos estamos despidiendo, chiquillos. ¿Algo más que agregar? La despedida final. Que les vaya bien, ¿no es cierto? Que les vaya bien. Que les vaya bien. Muy bien, nos vemos el próximo jueves. Que Dios les bendiga y tengan un muy buen fin de semana. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao, chao. Chao. Eh.